que son como la primera. Hola, buenos días, espero que tuvieron un buen descanso. Buen día, profesor. Hola, gracias por responder. A los que pueden poner un video se aprecia. Si pueden, no es demasiado... es que es raro hablar con... muchas gracias, Rodrigo, por mantener el video encendido. Mientras más se pueda, mejor, siempre es muy apreciado. Muchas gracias también aquí a compañero Diego, también de unirse, también por ahí. En la medida de lo posible, así podemos, así por lo menos para mí es más fácil hablar con alguien en concreto. Muchas gracias. Entonces, voy a seguir con la clase. A ver. El control quedó, no sé si ustedes están informados, el control quedó para el jueves 8 de octubre. Entonces, para que lo anoten, creo que va a estar actualizado en un curso pronto. Jueves 8 de octubre es el control. Entonces la materia que entra para el control es hasta el lunes de la semana anterior. Eso. Okay, entonces voy a compartir de una manera un poquito más optimizada. Profesor, el 8 de octubre era la fecha de control. Es la fecha de control, sí. En eso quedamos. Me genera choque con mi sección. No, sí, es control. Con mi sección de electromagnetismo. ¿Hay tope de controles? Sí. El 8 de octubre tengo programado el control en la sección 5 de electro. Qué extraño, porque bueno, además, ¿estás seguro de eso? Porque, bueno, supongo que si me lo dice porque está seguro. Sí, es que aparece ahí el día que está fijado. Ya. Bueno, en realidad tratamos de coordinar con las otras secciones para que sea el mismo día y ojalá que hayan algunas preguntas en común. Entonces, si lo coordinamos mal, le voy a comunicar inmediatamente a la otra sección a ver si entonces afinamos la fecha. No sé si, Ok. o quizá, creo que el control es a las 6 de la tarde, quizás no hay tope de horario. ¿En qué Sí, hora? tope de horario también. A las 6 de la tarde. A las De 6 de la 6 a tarde. 8:30. Ya, ok. Bueno, voy a ver entonces qué podemos hacer. Okay. Ok, por favor. Bueno, entonces retomando la clase, estamos ya introduciendo entropía. Y para introducir entropía, lo primero es comprender ese concepto de microestados. Es un sistema macroscópico de moles y moles de partículas. Tiene un microestado específico en que cada grado de libertad del sistema macroscópico está rotulado por algunos números cuánticos. Entonces, en realidad, la mejor manera de pensarlo es que este sistema, como un gas, está compuesto por partículas, como átomos, y cada uno de los cuales puede tener entonces niveles de energía. Acá hay ejemplos. Por ejemplo, en el caso de un gas en un recipiente,
Los niveles de energía son los del pozo de potencial infinito. Entonces acá tenemos el pozo potencial tridimensional, que es, bueno, en lo que corresponde a un gas dentro de un recipiente. El pozo potencial unidimensional es una idealización, por supuesto, en un universo unidimensional. Entonces la realidad termodinámica nuestra va a ser tridimensional. ¿Okay? Entonces, para los niveles de energía de un gas adentro de una caja, hay que usar el pozo de potencial infinito tridimensional. Y los niveles de energía, entonces, para cada partícula, se rotulan con estos números cuánticos, nx, ni y nz, en que cada número cuántico corresponde a un grado de libertad. Entonces, si tengo n partículas, si tengo n partículas, a ver, perdón, eso no es lo que quiero hacer. Estoy bien ahí. Eso. Entonces, para n partículas, aquí voy a escribir. Entonces, n partículas tienen entonces 3 n's de grado de libertad. Este sería entonces el número de grado de libertad. Ok, no sé si se lee algo, pero lo que quiero explicar acá es, entonces estoy introduciendo este número f, que sería el número de grado de libertad, y entonces un estado, una configuración para el sistema macroscópico la podemos escribir como un conjunto bien grande de nx, ni, nz, para cada una de las partículas, en que i va desde 1 hasta n. Entonces, acá dentro de este conjunto completo es un microestado del el sistema macroscópico. Entonces, hay otros sistemas cuánticos, por ejemplo, el átomo de hidrógeno o un átomo polielectrónico. También son ejemplos de estados de sistemas cuánticos. Bueno, todos los sistemas son cuánticos, pero acá hay ejemplos de niveles de energía distintos. Y también vimos el modelo del material magnético, o el paramagnetismo. Entonces, con eso, enfocándonos ahora en el gas ideal, tenemos que la energía total del gas ideal la vamos a escribir de esta manera, en que F es este número de grado de libertad, que sería 3 veces el número de partículas, multiplicado por el promedio de energía por cada grado de libertad. Entonces, eso lo pueden tomar también como definición de este promedio por grado de libertad, que sería la energía total dividido por el número de grado de libertad. ¿Okay? Entonces, como cada partícula es independiente de la otra, en un gas ideal estamos suponiendo de que las partículas ni siquiera chocan entre ellas. Pero incluso si chocaran entre ellas, vamos a demostrar en la parte 3 del curso, que incluso si chocan son independientes unas de otras, estadísticamente independientes. Lo que quiero decir por acá es que los estados en los cuales puede estar una partícula no dependen del estado en el cual están las otras. De manera que si tengo dos partículas, entonces el número de estados en los cuales pueden estar esas dos partículas es el producto del número de estados en el cual puede estar cada una de ellas. Entonces, en el fondo, para f grado de libertad, tengo que el número de estados accesible al sistema, es decir, el número de estados con energía inferior o igual a E, es el número de estados accesible para cada grado de libertad, o sea, multiplicado f veces, a la potencia f. Entonces esto de acá no es tan fácil de comprender,
Y si no me pueden seguir en este punto, por favor, me interrumpen para explicarlo de nuevo. Tengo la impresión de que estamos ok, entonces, como cada grado de libertad es independiente de uno de otro y cada partícula es independiente de la otra, entonces el número de estados accesibles para el sistema en total es el producto de los números de estados accesibles para cada grado de libertad. Entonces es phi a la potencia f. Esta potencia se aplica a todo esto. Y, profe, Diga. disculpe, ¿qué es phi de E? Perdón, no lo Dale. escuché. Me salté esta, disculpen, parece que fui un poco rápido. Me salté esta página. Gracias a Rodrigo, ¿cierto? Por Sí, hacerme ver que fui un poco rápido, me salté, o sea, simplemente me salté una página en la transparencia. Phi de E es el número de estados con energía inferior a E. Entonces, típicamente uno hace una flechita acá en que yo grafico entonces la energía. Y aquí tengo, por ejemplo, el nivel n igual a 1, el nivel n igual a 2, después viene el nivel n igual a 4, 3, perdón, etc. Y el nivel n4 está más arriba. Entonces, si yo les pregunto cuántos niveles hay bajo una cierta energía sub 0 por aquí, por ejemplo, entonces ustedes ven, el nivel cuántico que tiene más cercano con esa energía sub 0 es n igual a 3. Como ese rotula el número de niveles, la respuesta a la pregunta de cuántos niveles hay con energía inferior a una cierta energía, está dado por ese número cuántico principal n, que rotula los niveles, ¿no es cierto? Entonces este es phi de E, el número de estados con energía inferior a E. ¿Ok? Y el omega de E sería el número de estados que hay en un intervalo de energía. Entonces, cuando ese intervalo es infinitesimal, tomamos la diferencia de phi de E más de E menos phi E, y podemos introducir entonces la derivada de phi, y omega entonces es la densidad de estado de phi de E. En el caso del pozo potencial unidimensional, como explicaba con este dibujito, el número de estados está rotulado por este número cuántico n, y de la fórmula que tenemos anterior, la fórmula anterior es esta. De esta formulita para los niveles de energía, concluimos, o de espejo n, entonces puedo responder acá que el phi de E es n, y sería entonces como la raíz de la energía. Y en el caso del pozo potencial 3D, en la clase pasada expliqué esto, que el número de estados con energía inferior a una cierta energía E se escribía de esta forma más, a priori como más sorprendente, es un octavo del volumen de la esfera en el espacio de los números cuánticos. Si ya se le hago el dibujito de nuevo aquí, en que tenemos, este es el espacio de los parámetros, el espacio de los números cuánticos, quería decir. Entonces, para una sola partícula tenemos nx, ni y nz. Y entonces el número de estados que está adentro con una cierta energía, o sea, con una cierta energía inferior a una energía máxima E, son todos los puntos naturales que caben adentro de este volumen, ¿no es cierto? Un octavo de la esfera en total, en que este radio, n, es la raíz de nx cuadrado más ni cuadrado más nz cuadrado. Entonces, el número, eso para una partícula, el número de estados que hay con energía inferior a E son todos los que caben adentro de este octavo de esfera. Acá está el octavo del volumen de la esfera,
y n lo despejo entonces de la fórmula para la energía, de estos niveles, que sería esta. Esta sería la definición del n cuadrado. Ok, entonces esto no es simple, pero lo que hay que entender acá sobre todo es la diferencia que hay entre phi y omega. Digamos, en el curso no es un curso de introducción a la mecánica cuántica, simplemente estos resultados de los niveles de energía no los vamos a pedir que lo puedan reproducir. Pero sí es importante que puedan comprender esta idea del número de estados accesibles para cada partícula, o para cada grado de libertad. Entonces, con eso podemos seguir. En el caso del gas ideal, entonces, la energía es el número de grados de libertad por la energía promedio por grado de libertad. Y para el gas en total, el número de estados accesibles phi de E es lo mismo que estamos viendo antes, pero a la potencia F. ¿Ok? Entonces, acá reescribo de la ecuación 19, que sería esta, para una partícula, pero para el epsilon promedio, la energía promedio, de manera que la ecuación 22 me da que para el gas ideal completo, el phi de E es proporcional a la energía total, a la potencia F medio. Este F es el número de partículas, o sea, moles y moles, multiplicado por 3. ¿Ok? Y el medio que está aquí viene del un medio que está en esta potencia. Bien, entonces, para tocar un poco, para hacer la conexión un poco con, o sea, para poder conectar un poco con la intuición macroscópica que tenemos, es decir, cuando hacemos mecánica cuántica es medio raro, porque hablamos del nivel de energía, y eso no es para nada macroscópico, ni tampoco nos ayuda a nivel de la intuición cotidiana. Entonces, para poder hacer la conexión, en esta sección les resumo lo que llamamos la aproximación semiclásica o clásica. Es decir, de que vamos a aproximar a un continuo de energía cuando la diferencia entre los niveles de energía típica entre los niveles cuánticos es mucho más chica que este kT, que sería la energía promedio por partícula, como o sea, definimos la temperatura de esa forma. Entonces, tenemos eso por un lado, que cuando ocurre esto, que a alta temperatura, cuando la temperatura permite tener una energía de equipartición, que se llama esa energía promedio, kT, mucho más grande que la separación entre los niveles, entonces vamos a suponer que la energía es continua. Y por otro lado, existe el principio de incerteza, posición, momentum, delta Q, delta P, que relaciona la posición con la precisión con la cual mido la posición y la velocidad de la partícula. Entonces, vamos a usar estos ingredientes junto con la dualidad onda-partícula, en que el momentum lo relacionamos con la longitud de onda asociada a la partícula, para concluir que la precisión con la cual podemos medir una partícula, la precisión con la cual yo puedo medir la posición de una partícula, es del orden de la longitud de onda asociada a la partícula. Eso lo expliqué en detalle en la clase pasada, y no tengo mucho tiempo como para volver a hacer el desarrollo. Esta parte más bien deriva de ser, para ustedes más como cultura general, pero es un argumento muy bonito, que permite entonces concluir que la precisión con la cual yo puedo medir la posición de una partícula es comparable con esa longitud de onda, y la longitud de onda está relacionada con el momentum, acá arriba. ¿Okay? Entonces, yo puedo pasar a un análisis corpuscular, es decir, digamos, seguir la posición de distintas partículas, si es que puedo distinguirlas unas de otras. Si yo no puedo medir con precisión la posición de una partícula, si se me sobrelapa con una otra partícula, no puedo separarla, ¿no es cierto? Entonces yo, para poder hablar de partículas distintas, o sea, ubicables, por lo menos necesito que la distancia entre las partículas S sea más grande que la precisión con la cual puedo medir su posición.
Entonces, yo puedo pasar un análisis corpuscular, si acaso la separación entre partículas es más grande que la longitud de onda asociada. Entonces, contando el número de estados en el espacio-fase, este es el espacio-fase QP, yo puedo hacer un dibujito aquí para contar ese número de estados. También lo hicimos en la clase pasada. Entonces, este es el espacio-fase. Acá voy a graficar el momentum, que es raíz de 2mg. Y esta es la posición, Q. Entonces, estamos en una caja, y entonces la posición está limitada por el ancho de la caja. ¿Okay? Y entonces, lo que queremos saber es cuánto estado tengo con una cierta energía inferior a un valor E, que corresponde al momentum. ¿Okay? Y entonces aquí voy a dividir este espacio de fase en celdas, en las cuales yo puedo efectivamente hablar de estados distintos. Por ejemplo, yo puedo hablar de un estado de posición dentro de una precisión lambda, ¿okay? Etcétera, en que el ancho de esta cajita es lambda. Y por otro lado, vamos a poner que, o sea, aquí hay estados en P, en momentum, y lo que sabemos es que el ancho delta P de esta altura de la celda, lo que sabemos es que delta Q por delta P está ligado por el principio de incerteza. Entonces vamos a poner que eso es del orden de H, o H barra. Entonces aquí tengo entonces una medida de esta área. Entonces, ¿cuántas celdas tengo en este volumen total? A ver, yo voy a dibujar acá el volumen máximo. Va. Eso no es lo que quería hacer. En fin, me comprenden. Espero que, o sea, esto de acá es un resumen de lo que habíamos hecho en la clase pasada, en que en el fondo quiero saber cuántas cajitas tengo aquí como para rotular el número de estados. Entonces, divido el área total, que sería P por L, multiplicado por el área de cada celda, que es delta Q por delta P. El P lo relaciono con la energía, raíz de 2mE, y delta Q por delta P es del orden de H barra. Y este resultado justamente es el mismo que da el cálculo exacto en mecánica cuántica. Entonces es una manera de recuperar ese número de estados accesible a una partícula a nivel de energía E. Y es lo que llamo la aproximación clásica aquí. Eso también está descrito en detalle en el RIFE, por lo que lo pueden revisar ahí también. Perdón, me salté acá. Ok, entonces, aquí resumí lo que habíamos visto en la clase pasada, y lo importante entonces es este concepto de número de estado accesible, en que la energía para una partícula en un pozo potencial unidimensional va como n al cuadrado, y el número de estados accesibles en un pozo unidimensional va como la raíz de 2mE. Y ese resultado lo recuperamos de nuevo usando este análisis semiclásico, en que la ecuación 28 acá entonces me da que el número de estados para una partícula en un pozo unidimensional va como la raíz de 2mE. Ok, entonces volviendo ahora a la conexión con la termodinámica. Vamos a suponer acá, vamos a trabajar harto con este tipo de sistema. Tenemos dos subsistemas A y A', que pueden intercambiar calor, ¿ok? Pero
los parámetros externos de A y A' están fijos. Entonces, la configuración que tenemos es la típica, es esta así. Digamos que tenemos esto. Ok, entonces, este es el sistema A. Este es el sistema A'. Y el conjunto le llamamos el universo, A estrella. Entonces, el conjunto está aislado, pero A y A' pueden intercambiar calor entre ellos. ¿Okay? De manera entonces que la suma de la energía de A y A' es constante, porque no está perdiendo o intercambiando energía con nadie. Entonces, aquí vamos a enunciar un teorema, que si todos los estados accesibles a un sistema aislado tienen igual probabilidad, entonces el sistema está en equilibrio. Miren, presten atención a esto de acá, es bien sutil. El teorema es fácil de comprender, el corolario no lo es. Repito, si todos los estados accesibles a un sistema, y si ese sistema está aislado, y todos los estados accesibles de ese sistema aislado tienen igual probabilidad, el sistema entonces está en equilibrio. Entonces, la demostración es la siguiente. Tomamos el valor medio de alguna cantidad física F, y cuando sacamos ese valor medio, por definición, tomamos este promedio ponderado, en que el peso es la probabilidad de obtener un cierto valor F sub R para esa variable aleatoria. Entonces, si todos los estados tienen la misma probabilidad, esa probabilidad por estado es 1 partido por n, en que n es el número de estados posibles, ¿cierto? N acá sería el número de estados posibles. Entonces la probabilidad de cada uno, asociada a cada uno de estos estados, si todas es la misma, es 1 partido por n nomás. Y entonces este coeficiente es constante, no depende del tiempo. ¿Vale? Entonces este valor medio tampoco va a depender del tiempo. Es decir, que cualquier valor medio que yo pueda tomar para un sistema aislado no va a depender del tiempo. ¿Ok? Entonces, si todos los estados accesibles a un sistema tienen la misma probabilidad, todos los valores medios que yo pueda sacar no van a depender del tiempo. Y eso exactamente es lo que entendemos por equilibrio. Es un sistema que no cambia en el tiempo. El sistema que se mantiene constante en el tiempo. Entonces, esa es la demostración de por qué cuando todos los estados tienen la misma probabilidad, entonces el sistema está en equilibrio. Va súper bien en ese sentido. Pero miren el corolario. Si todos los estados accesibles a un sistema aislado están, o sea, si todos los estados accesibles perdón, que todos los estados accesibles a un sistema aislado en equilibrio tienen la misma probabilidad. Lo que estoy diciendo esto es un paso bastante más grande. Lo anterior estoy diciendo, si todos los estados accesibles a un sistema tienen la misma probabilidad, entonces el sistema está en equilibrio. Pero acá lo estamos diciendo al revés. Un sistema que está en equilibrio tiene estados todos igualmente probables. O sea, un sistema que está en equilibrio tiene estados todos igualmente probables. ¿Okay? Y eso no es para nada obvio. Por eso, tampoco es demostrable, lo vamos a tomar como un postulado. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante que lo recuerden. Cuando se van a ver planteados con este tipo de preguntas, ¿no es cierto? Sacar estadística para un sistema en equilibrio. Se simplifica todo porque los estados son todos igualmente probables. ¿Okay? Entonces es importante recordarlo, que los estados accesibles a un sistema aislado en equilibrio son todos igualmente probables. Disculpe, profe. ¿Ya? Y entonces, por esto, si uno de los estados accesibles de un sistema tuviera más probabilidad que el resto, no estaría en equilibrio, ¿cierto? Correcto. ¿Puede dar algún ejemplo como en donde eso pase como para entenderlo mejor? O cómo que el sistema no está aislado le daría como más probabilidad a un estado frente al resto. Sí. Ya, bueno,
¿Se acuerda del ejemplo que dimos al principio del curso del péndulo? ¿No es cierto? Tenemos un péndulo, un gas. ¿Ok? Sí, En el estado inicial, el péndulo oscila. Y el péndulo tiene muchísimo más energía que el resto de las partículas. Eso corresponde a un estado microscópico, en el cual uno de los constituyentes del sistema, que es el péndulo, se lleva el grueso de la energía, y los otros constituyentes del péndulo, que son las moléculas del aire dentro del recipiente, no llevan casi nada de energía. Entonces después lo dejamos evolucionar y va a llegar a una configuración de equilibrio en que todos tienen la misma energía. ¿No es cierto? Ahí teníamos entonces un ejemplo en que partimos de un estado poco, en el cual un estado en el cual toda la energía estaba en una sola partícula, el péndulo, y llegamos a otro estado final en que todas las partículas tienen la misma energía, ¿cierto? Entonces el estado inicial corresponde a un microestado muy poco probable porque es muy poco frecuente. Dentro de este coeficiente P sub R está también el peso estadístico metido acá. ¿Cuántas veces se repite ese mismo estado? Es la probabilidad total asociada a ese estado. ¿Ok? Entonces ahí hay un ejemplo, pero lo importante aquí es comprender la demostración de este teorema. Yo creo que con eso uno se convence fácilmente del corolario. O sea, no es que no se puede definir, o sea, no podemos definir Disculpen, tengo que decirle a los niños que dejen de gritar acá al lado. Un segundito. Chiquillos. Disculpen. Entonces, eso, digamos, ¿me comprendieron con lo de lo del teorema? O sea, es fácil comprender esta parte, ¿no? Que si todos los estados tienen la misma probabilidad, entonces esa probabilidad no depende del tiempo, porque es uno partido por el número de estados disponibles. Entonces, cualquier valor medio que yo pueda construir no va a depender del tiempo tampoco. En ese sentido es fácil de comprender. Si yo le hubiese chantado el corolario de una, me dicen, ah, qué raro, pero ¿cómo es posible que todos los estados sean igualmente probables? Esto no es muy intuitivo, pero si lo ven al revés, sí lo es, una vez que se convencen en la otra dirección. Ok. Voy a seguir entonces. Un momentito de nuevo. Disculpen, ahora sí. Entonces, Profe, diga. entonces la única forma de que un sistema esté en equilibrio es que sus estados sean igualmente probables. Eh, Vicente, ¿cierto? Me consulta, si la única forma que un sistema esté en equilibrio sea que sus estados sean igualmente probables. Yo creo que no, la respuesta es no. La única forma que un sistema esté en equilibrio es que las probabilidades asociadas a cada uno de los estados no dependen del tiempo. Pero entonces los valores medios no van a depender del tiempo. Esa es la única forma, ¿ok? Ok, Pero acá lo estamos haciendo de una manera más fuerte. Estamos diciendo de que esas probabilidades asociadas a cada microestado es la misma. Y un microestado va a ser más probable o menos probable si se repite muchas veces. O sea, volviendo, por ejemplo, al ejemplo con el cual partimos, que teníamos un gas adentro de un recipiente en que estábamos viendo cuántas partículas había del lado izquierdo y derecho. Entonces, ahí el problema es que el caso en los cuales todas las partículas estaban de un lado era muy poco frecuente, era 1 en 2 a la n.
¿no es cierto?, en que n es del orden de moles y moles. Entonces, es muy poco frecuente el caso en que están todos del mismo lado. Cuando están en cantidades parecidas a ambos lados, ahí las configuraciones en las cuales tienen cantidades parecidas a ambos lados son a su vez muchísimo más frecuentes. Y si bien cada una de las configuraciones tiene la misma probabilidad, se repite muchísimo más veces aquellas en las cuales el número de partículas es igual a ambos lados. Entonces, es importante ver que esta probabilidad asociada a un microestado es la probabilidad asociada a una configuración microscópica dada, pero se puede repetir el estado macroscópico correspondiente. Es decir, si yo tengo n medio y n medio, pero cambio más o menos una partícula de cada lado de la partición, eso va a estar dentro del grueso de la distribución binomial que vimos, y por lo tanto no va a haber diferencia macroscópica. Va a ser en esencia el mismo estado macroscópico. ¿Okay? Entonces, acá respondiendo a la consulta de Vicente, para terminar, lo que realmente necesitamos para que un sistema esté en equilibrio es que no cambie en el tiempo. Eso significa que todos los valores medios que yo pueda sacar no deben cambiar del tiempo, y para eso es necesario que las probabilidades asociadas a las configuraciones microscópicas no cambien en el tiempo. Una manera de hacer eso es que las probabilidades asociadas a cada una de sus configuraciones sea la misma. ¿Ok? Y eso es un postulado aquí. En la práctica, hay muchas configuraciones microscópicas que son casi iguales a nivel desde el punto de vista macroscópico. ¿Ok? O por ejemplo, cuando yo ordenaba la magnetización en un material magnético, yo puedo distribuir flechas para arriba de distintas maneras, y al final la magnetización total M va a ser la misma. ¿Ok? Pero cada una de esas corresponde a una configuración microscópica distinta que tiene la misma probabilidad. Sin embargo, la magnetización total M se va a dar de muchas configuraciones posibles, entonces un cierto valor de M no va a ser el mismo, con la misma probabilidad que otro valor de M. ¿Ok? Entonces es importante ver la diferencia ahí. Las configuraciones microscópicas son todas igualmente probables, pero se pueden repetir. ¿Ok? Bien, entonces con eso voy a seguir. Entonces con eso vamos a dar otro paso más. Perdón, aquí. Entonces, acá hay un punto importante. Seguimos entonces con este... a ver, no quería borrar mi dibujo, en verdad. Seguimos con este mismo sistema en que tenemos un sistema A interactuando con un sistema A', que forma parte de ese universo conjunto A estrella. Disculpen, de nuevo, están hablando acá al lado, tengo que decirles que no. Si tengo este sistema A, que está en contacto con otro sistema A', y el conjunto A más A' es el universo. Entonces ahora vamos a escribir cuál es la probabilidad para que A tenga una cierta energía E. Eso lo vamos a escribir de esta siguiente manera. Primero, E es una variable continua, a priori, o casi continua. Digamos, la separación entre los niveles cuánticos es muy pequeña, y en la experiencia cotidiana no distinguimos la estructura cuántica. Entonces, P de E va a ser la probabilidad de que la energía de A esté en este intervalo entre E y E más delta E. Eso lo vamos a describir en términos de la densidad de probabilidad de energía P, que sería el caso continuo, multiplicado por delta E. ¿Ok? Eso también lo podemos entender como una definición de esa densidad P. A su vez, esta probabilidad asociada a E va a ser el número de estados, lo voy a escribir, eso es bien importante, si voy a tratar de escribirlo acá arriba. Esa probabilidad en las cuales A tiene esa energía E es el número de estados en los cuales es el número de estados del universo,
número de A estrella en que A tiene esa energía E. Entonces, este omega total, en cambio, sería el número total, sería el número de estado total para A estrella. Número de estado total para A estrella. Total. Ok, entonces, ¿ven la lógica de la idea acá? Este es el punto más importante. Es que A estrella, el conjunto, está aislado. Por lo tanto, todos los estados de A estrella son igualmente probables. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una parte de A estrella, que es el sistema A, tenga una cierta energía E? Bueno, va a ser el número de estados en los cuales A tiene esa energía E dividido por el número de estados total. Acá dentro del denominador estoy contando muchos estados en los cuales A tiene algún otro nivel de energía, otra energía E que no es esta de acá. ¿Ok? Entonces, ¿me entienden con esto? La probabilidad de que el subsistema A tenga una cierta energía E está dada por el número de veces que se da este estado con energía E dividido por el número de veces total, número de estado total que tiene el universo en su totalidad. ¿Ok? Entonces eso lo escribimos en términos, esto de acá justamente el número, es la densidad de estado, y lo escribimos en términos del número de estado con una cierta energía, con una cierta energía inferior a E, como d phi a de E, ¿no es cierto? Y estoy viendo aquí entonces que, claro, esto es. Esto de acá entonces sería el omega de E. Esto sería omega de E. El delta E es el ancho típicamente el ancho de la distribución de probabilidad para la distribución de P. Es decir, eso es una distribución en general muy angosta. Voy a dibujarla acá. Esa distribución de probabilidad P es algo así. Entonces, esta es el ancho E. Esto de acá entonces es el ancho delta E. En el caso, entonces, tengo en este eje energía y en el eje vertical tengo esta densidad de probabilidad asociada a esa energía E. Y el máximo acá es el número E, el valor esperado para E es la energía total del sistema multiplicado por el número de partículas en A y dividido por el número de partículas en total. Es decir, estoy suponiendo que cada grado de libertad se lleva la misma cantidad de energía. Esa es la configuración más probable. Entonces, esto es el meollo del asunto. La probabilidad asociada a una cierta energía para un subsistema va a ser el número de veces en que ese subsistema tiene esa energía E, dividido por el número de posibilidades en total. ¿Okay? Entonces, con eso, podemos aplicar
lo que hemos visto hasta ahora. Esto, a ver, déjenme borrar los monitos. En la integración térmica, entonces la idea de nuevo aquí vamos a suponer es que, en que cada partícula es independiente de la otra. Eso es un poco una... no es tan directo suponer de que todas las partículas son independientes, porque las que están cerca de la pared diatérmica, estamos de nuevo viendo este esquema en que la partícula entonces interactúan a través de una pared diatérmica. Esto es A, y este es A'. Y esto de acá entonces es lo que llamo la pared diatérmica. Entonces las partículas que están cerca de la pared entregan energía a la pared chocando con la pared, y las que están del otro lado reciben las vibraciones de la pared, y eso es lo que llamamos interacción térmica. Claro, las que están muy cerca de la pared nos van a ser completamente independientes de lo que pasa del otro lado de la pared. Pero esto va a aplicarse solamente a las partículas que están cerca del borde. En su totalidad, dentro de todo el volumen, la gran mayoría va a ser independiente de lo que pasa del otro lado de la pared. Entonces, el número de estados accesibles para el universo que tengan una cierta energía E, lo vamos a factorizar como el número de estados accesibles para el subsistema A, multiplicado por el número de estados accesibles al sistema A'. Entonces, al final, la probabilidad asociada a una cierta energía E es una constante de una normalización, que es el número de estados totales en el denominador, multiplicado por el número de estados accesibles al sistema A, multiplicado por el número de estados accesibles al sistema A'. ¿Y cuál es la energía más probable? Entonces justamente va a ser la energía que maximiza esta probabilidad. Entonces la energía más probable va a ser la energía que maximiza esta probabilidad PDE. ¿Ok? Entonces, esto es un punto interesante, porque en vez de tomar directamente esta derivada, vamos a tomar la derivada del logaritmo. Entonces, veamos un poco qué nos dice eso. ¿Cuál es la energía más probable PD? Vamos a tomar la derivada de la PDE justamente para tomar el máximo, y como el logaritmo es una función, es una biyección, yo puedo tomar el gradiente con respecto al logaritmo. Y eso, bueno, es más fácil hacerlo porque me dice entonces de que la derivada del logaritmo de PDE va a ser la derivada del logaritmo de omega con respecto a E, me faltó un E acá en el denominador, multiplicado por la derivada del logaritmo de omega' con respecto a E aquí también. ¿Ok? Entonces, lo voy a escribir. Esto viene de acá. El número de estados accesible para el número de estados en el universo en el cual el sistema A tiene energía E, está dado por el número de estados accesibles al sistema A multiplicado por el número de estados accesibles al sistema A'. Y bueno, por el argumento anterior, este de acá, la probabilidad asociada a E es justamente el número de veces que se repite este número de estado, esta energía E. Entonces, PDE va a ser proporcional a omega de E, que a su vez es proporcional a los números de estado accesibles de cada uno de los sistemas. ¿Okay? Entonces, volviendo aquí, tengo el denominador, la energía, ok, y acá voy a escribir también P, voy a repetirlo resumiendo lo que habíamos visto anteriormente, es proporcional a el número de estados accesibles con energía E en un universo, y eso es proporcional a omega de E, que sería el número de estados accesibles para A, por omega'
en E', con E', en que E más E' es constante y es la energía del universo. Y es una constante, ¿ok? Entonces, este d log omega prima de E' a dE, yo lo puedo cambiar simplemente porque E' es E menos asterisco D. Entonces, de aquí yo saco que D a dE es menos dE a dE'. Si hago un cambio de variable, E más E' es E universo, entonces D a dE es menos dE a dE'. Y entonces cuando yo paso esto al otro lado de la ecuación, este d log de dE lo transformo en un d log de dE'. Y por eso se me va el menos de aquí, es un más. Entonces aquí definimos un beta, vamos a definir como el beta, una definición alternativa del beta, como la derivada del log de omega dE. Y la condición en la cual se puede escribir entonces, la condición que da el E máximo, la energía más probable para el sistema A, es la igualdad de estos beta para cada uno de los sistemas. Entonces esto es súper importante, el beta lo vamos a definir así, como el logaritmo del número de estados accesibles. Entonces, la condición que me da la igualdad, o sea, perdón, el equilibrio entre los dos sistemas es la igualdad de estos betas. Si ustedes ven, este beta solamente depende del sistema A, y el beta prima solamente va a depender del sistema A prima. ¿Ok? Pero la probabilidad que la energía que maximiza la probabilidad de la energía más probable para el sistema A, esa depende del universo, el sistema conjunto interactúa, pero corresponde a una condición de equilibrio que es local, que es en la cual A es igual a beta es igual a beta prima. Entonces, vamos a aplicar esto para un gas ideal. Y vimos de los argumentos anteriores que el número de estados accesibles para un gas ideal va como E a la F medio, en que F es el número de grados de libertad. Entonces, el omega de E, que era la derivada de phi a dE, derivo simplemente lo anterior y me da que es proporcional a E a la F medios. ¿Ok? Entonces, ese es el punto crucial. Para un gas ideal, la energía, la densidad de estados omega de es proporcional a E a la F medio. ¿Ok? Entonces, en este caso yo puedo sacar esta derivada. Voy a volver a escribir acá la definición. Entonces acá tengo que beta es la derivada del logaritmo de omega a dE. Disculpen, lo tenía escrito acá, no lo vi. No era necesario escribirlo. Ok, esta es la definición de beta. Beta es la derivada del logaritmo de omega dE. Y si lo aplico aquí, entonces yo puedo sacar que beta es el número de grados de libertad dividido por 2e. ¿Ok? Entonces, como definimos la escala de temperatura justamente como esa energía media por grado de libertad, que nos da un medio de kT, entonces concluimos que ese beta para el gas ideal es 1 partido por kT. Entonces, para el gas ideal, beta está dado por 1 partido por kT. Esta cantidad corresponde a 1 partido por kT. Y la energía más probable para el subsistema A es aquella que iguala las temperaturas entre los dos sistemas. Entonces esto de acá es muy bonito porque dice que en el fondo, usando el corolario, al teorema que demostramos, que el corolario dice que todos los estados accesibles a un sistema aislado son igualmente probables. Entonces, usando ese corolario, puedo llegar a la conclusión que la energía más probable para un subsistema va a ser aquella que iguala las temperaturas del subsistema. Entonces, la condición de equilibrio es la igualdad de las temperaturas.
estamos hablando acá de interacción térmica, los parámetros macroscópicos del sistema no cambian, lo único que pueden cambiar es energía microscópica, que llamamos calor también. ¿Okay? Entonces, vamos a definir, entonces con eso definimos, no quiero saltarme nada, definimos entonces como entropía al logaritmo del número de estados accesibles. ¿Ok? Entonces, muchas veces se habla de esta entropía con una medida del desorden o del orden. Acá no me gustan tanto esas definiciones hablando, o sea, digamos, sí son útiles, pero es mejor hablar concretamente. La entropía es el logaritmo del número de estados accesibles. Entonces, claro, mientras más estados accesibles tengo, como son todos igualmente probables, más desorden tengo. ¿Ok? Si tengo un puro caso, un puro estado accesible, no hay ningún desorden, hay orden perfecto. ¿Ok? Eso ocurre en el estado absoluto, en que no hay ningún otro estado accesible más que uno solo, que es el nivel fundamental. ¿Ok? Entonces, esta herramienta que introducimos, que era el número de estados, y su logaritmo, vamos a llamarlo, es una cantidad muy importante, le vamos a dar una variable física, que va a ser la entropía para un sistema aislado. Esto de acá sería la entropía para el sistema aislado, y maximizar entonces la probabilidad asociada a alguna energía del subsistema, es equivalente a maximizar la entropía del subsistema. Entonces, esto es súper importante, significa que cuál es el estado de equilibrio, cuál es la energía correspondiente al estado de equilibrio de un sistema. Bueno, cuando hacemos la pregunta cuál es la energía correspondiente a un estado de equilibrio de un subsistema, tenemos que, entonces, para poder responder esa pregunta, tenemos que maximizar la entropía del sistema. Es decir, el sistema está en un estado de equilibrio que maximiza su entropía. Entonces, yo creo que estos son conceptos importantes y me ha costado un poquito explicarlo en línea, es mucho más fácil en pantalla, o sea, en vivo, en directo, en la pizarra. Pero voy a repetir esto de acá el próximo viernes, y quizá lo haga con un enfoque un poco distinto. ¿Diga? ¿Qué es la K en la ecuación? El K que está aquí, lo introducimos al principio del semestre, es la constante de Boltzmann. Es la definición de entropía. Si se fija, Rodrigo, acá teníamos una cantidad matemática que es el número de estados accesibles. Ahí yo cuento nomás, no tiene dimensiones, ¿no es cierto? No es una cantidad física en el sentido de que no tiene dimensiones de una cantidad física. Pero y después vimos que yo, para poder encontrar cuál es el estado de equilibrio de un sistema, maximizo la probabilidad de las variables sociales. En este caso estamos viendo la energía en una acción térmica, en una interacción térmica. Entonces, acá estamos dando un paso más allá, que es, vamos a seguir usando esta herramienta matemática útil, que era el logaritmo de ese peso estadístico, pero lo vamos a ponderar por esta constante física, que es la constante de Boltzmann. Y esa entropía sí tiene dimensiones físicas. ¿Ok? Es Joule por Kelvin. Entonces, ¿por qué se pone el K acá y todo eso? Justamente tiene que ver con la termodinámica que estamos introduciendo. ¿Ok? Pero por ahora tomamos esto como definición. Da lo mismo un poquito para lo que estamos haciendo ahora. Da lo mismo que yo le ponga un K, un 1, un alfa, sea lo que sea, acá, mientras sea un número. El punto importante es el logaritmo del número de estado accesible. Eso sí que es importante. Esto es el número de estado accesible del universo completo. Entonces, podemos extender el argumento, pues dentro del universo voy a tener varios subsistemas, no solamente dos, voy a tener n subsistemas. Y uno de estos subsistemas podría tener, por ejemplo, como variable ahora esta B,
o cualquier otra cosa como el volumen, podríamos dejarlo expandirse o contraerse, o una magnetización, o digamos, cualquier parámetro que se puede intercambiar con el resto. Por ejemplo, si yo puedo aumentar el volumen de uno a expensas del entorno, ¿no es cierto? Porque yo aumento a expensas de lo que está afuera. Entonces, si yo empiezo a interactuar con las otras partes, voy a querer saber, bueno, va a cambiar el sistema, va a llegar a un estado de equilibrio. ¿Cuál va a ser la configuración de equilibrio? La configuración de equilibrio va a ser la que maximiza este peso estadístico, el número, el omega. Y en física, en vez de hablar del omega, hablamos de la entropía, que es el logaritmo de omega. ¿Ok? La diferencia que hay entre el logaritmo de omega y k por el logaritmo de omega es un detalle k, la constante de Boltzmann. Entonces, viernes voy a repetir esto mismo, desde un enfoque un poquito distinto, y ojalá que terminemos entonces la sección 2 esta semana, para el viernes. Los invito a tratar de repasar esta sección 2, incluso lo que yo no he terminado de hacer todavía. Léanse los apuntes de Víctor, están súper buenos aquí. Es muy largo, hay harta explicación. Léanse también el RAIF. Esa es la manera clásica de introducirlo. El RAIF es lo más estándar que hay. Todo el mundo conoce el RAIF. Todos los cursos de termodinámica del mundo usan el RAIF. Entonces, lean el RAIF. Y ojalá vengan preparados el próximo viernes, porque estos son temas súper difíciles de absorber. Y todo se ve como medio mágico, porque al final vamos a llegar a la segunda ley de la termodinámica, que mágicamente nos va a dar el estado de equilibrio de los sistemas. Pero esta es la explicación. Entonces, por eso es importante comprenderlo ahora. Ok, entonces con eso me despido y espero entonces retomar el viernes con ustedes por acá. Chao. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, profe. Chao. ¿Profe? ¿Profe? Sí, estoy acá todavía. Sí, una consulta es que la página del curso no me tira que hay error de servidor, como que no me deja entrar. En la página mía, del www.das.chile.cl, ese. Esa misma, como que me tira error del server y me dice que está deshabilitada. Ya voy a ver qué pasó. También voy a ver lo del control. Vamos a explicar que hay un tope de horario. Ya, ok. Y profe, otra consulta. Para los problemas de tarea del RAIF, es que sale que dejó los problemas del 1.9 hasta el 1.15 y había puesto que era del capítulo 6, entonces eso me confundió un poco porque el capítulo 6 también tiene unos problemas. ¿Solo hago los del capítulo 1 o veo los del capítulo 6 también? A ver, ¿cuáles son los que tenía anotadito? Déjame confirmar que lo que tengo en los apuntes es lo mismo que tengo en mi... No, estoy un poco perdido. Es que tuve que cambié la estructura de mi curso justamente para atender un poco problema 1.9 a 1.13 del RAIF. Sí, esos. Eso es capítulo 1 del 9 al 13, ¿no? Que como Sí, abajo también le había puesto pero el capítulo 6, me confundió un poco. No, capítulo 6 del Feynman. Le hace el capítulo 6 del Feynman, es lo que quería decir. Ah, ok, ya. Bueno, eso. Ya. Muchas gracias. Chao, profe. Gracias.